Católica presenta los mandamientos de Dios y el profeta Isaías. Escriba sus comentarios y preguntas al final del video. Este video fue realizado en Ecuador. Si desea contactarme, escriba al correo electrónico mibibliacatólica128@gmail.com. Iniciemos. Nadie tiene por qué criticar a la Iglesia evangélica que no venera estatuas. Nadie tiene por qué acusarla de hereje, nadie tiene por qué decir que son hermanos separados. Así como también, a nadie le debe importar que la Iglesia católica venere innumerables estatuas en todo el mundo, a nadie le debe importar que los católicos pongan su fe en estatuas de yeso, a nadie le debe importar que los católicos se nieguen a escuchar la palabra de Dios, a nadie le debe importar que los católicos quieran ser católicos toda su vida. Grande es la confrontación entre la Iglesia evangélica y católica, debido a la interpretación que cada una hace de la Santa Biblia. La Iglesia evangélica rinde culto a Dios sin estatuas, mientras que la Iglesia católica rinde culto a Dios con estatuas. La Iglesia evangélica y la Iglesia católica no están dispuestas a ceder terreno en cuanto a la forma como realizan las ceremonias en sus templos. La Iglesia evangélica con su culto, y la Iglesia católica con su misa, defienden su sistema religioso. La ceremonia que ofrecen a Dios muestra de por sí los principios y normas que dominan en dichas iglesias. Que la Iglesia evangélica no venere estatuas, y que la Iglesia católica sí las venere, demuestra que practican verdades totalmente opuestas. Por lo cual cabe preguntar, ¿de dónde surgieron esas verdades que defienden y sostienen, y con la cual dirigen la fe de sus feligreses? La Iglesia evangélica afirma que están en vigencia los 10 mandamientos de Dios, por lo cual no venera estatuas. Pero la Iglesia católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de Dios. En este video veremos si en realidad Jesús cambió los mandamientos de Dios. Para ello usaré la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005. Editorial Verbo Divino 128ª edición, que usted mira en pantalla. La Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de Dios, y cita como evidencia bíblica, el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40 en el que está escrito: cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Estos versículos, en su interpretación, son el punto de discordia entre la Iglesia católica y la Iglesia evangélica. Pero esa controversia es mera palabrería a la hora de presentar textos bíblicos realmente contundentes. Esa controversia se ha extendido a los institutos bíblicos, en los que se da por entendido que Jesús cambió los mandamientos de Dios. Por ello, en este video mostraré lo que escribieron los profetas de Dios respecto a los 3 primeros mandamientos de Dios, que se refieren a su deidad que no puede ser cambiada con nada. Pero alguien dirá: ¿qué tienen que ver los profetas del Antiguo Testamento con las palabras de Jesús? Bueno, pues resulta que cuando Dios dio sus 10 mandamientos, puso las bases de toda la ley de Dios. Puso las bases sobre las cuales vendrían las bendiciones de Dios. Pero también, al desobedecer sus mandamientos vendría el castigo de Dios. Citaré los versículos de los libros de la ley de Dios y los libros de los profetas, pues Jesús en su respuesta hizo alusión a la ley y a los profetas. La historia bíblica también gira en torno a los 10 mandamientos. Pues al ser un pueblo escogido por Dios, recibió de Dios los 10 mandamientos que los haría un pueblo diferente a los otros pueblos. Con sus mandamientos adorarían a un Dios espíritu, mientras que los otros pueblos adoraban a sus dioses representados en estatuas. Los libros de los profetas ratifican que en el lapso de tiempo que se considera como el Antiguo Testamento, nadie cambió los mandamientos de Dios. Y si alguien en el Nuevo Testamento los hubiera cambiado, estaría contradiciendo todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, al cambiar algo en el Nuevo Testamento es necesario reescribir el Antiguo Testamento.
Por ello se puede afirmar que Jesús no cambió los mandamientos de Dios. Al cambiarlos, se tendría que reescribir el Antiguo Testamento en todo lugar que se menciona los mandamientos de Dios. Por ello, amigo, subraye en su Biblia católica todos los versículos que se muestran en este video, para que pueda saber cuál iglesia está en lo correcto, la iglesia evangélica o la iglesia católica. La discordia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica, por los mandamientos de Dios, no termina cuando los eruditos bíblicos afirman que Jesús cambió los mandamientos de Dios. Pues ningún pastor, ningún papa, ningún sacerdote, ningún maestro, ningún intérprete, ningún erudito en su propia sabiduría, nadie está por encima de la Santa Biblia. La Iglesia de Jesucristo no es una lucha de poder. Esta discordia termina cuando usted analiza las evidencias contundentes que le proporciona la Santa Biblia. Más bien, para los eruditos que se atreven a afirmar que Jesús cambió los mandamientos de Dios, les recuerdo el siguiente pasaje bíblico. Santiago, hermano de Jesús, en su carta en el capítulo 3 versículo 1 escribió: Hermanos, no se hagan todos maestros, ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. La Iglesia católica, sin importar quién le censure, impuso sus 10 mandamientos y rechazó los 10 mandamientos de Dios. De los 10 mandamientos de Dios escritos en la Biblia, los 3 primeros se refieren a la deidad de Dios que no puede ser representada con nada. Pero la Iglesia católica reemplazó los 3 primeros mandamientos con este mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Con este mandamiento, la Iglesia católica, en apariencia, pone en primer lugar el amor a Dios. El resultado debiera ser que los católicos amen más a Dios sobre todas las cosas, y que tengan más fe en Dios. Aparentemente no hay nada de malo en ese mandamiento. Pero leyendo meticulosamente en la Santa Biblia se observa que el objetivo de colocar como primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, fue borrar toda evidencia de la existencia de Dios. Pues los mandamientos de Dios rechazan la veneración de estatuas. Los mandamientos de Dios dirigen la fe del creyente hacia Dios, porque tienen un trasfondo histórico con la nación de Israel, y ninguna relación con Roma, ni con el Vaticano. Mire atentamente el video hasta el final, y descubra los secretos que esconde la Iglesia católica detrás de su mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Subraye en su Biblia católica los versículos que se muestran a continuación. Así, la Iglesia católica no podrá engañarlo con falsos argumentos. En el libro del Éxodo capítulo 20 están escritos los 10 mandamientos de Dios. De ellos tomaré los 3 primeros que se refieren a la deidad de Dios que no puede ser cambiada con nada, pero que la Iglesia católica los cambió por el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. En Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 6, está escrito: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. La Iglesia católica cambió estos 3 mandamientos de Dios por el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero se le olvidó que los 3 mandamientos de Dios están escritos también en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículos del 7 al 10, en el que está escrito: no tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para cambiar los 3 mandamientos de Dios con el mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas, se hace necesario reescribir o borrar de la Biblia el capítulo 20 versículos del 2 al 6 del libro del Éxodo, el capítulo 5 versículos del 7 al 10 del libro de Deuteronomio, y todos los versículos del Antiguo Testamento que se refieren a los 3 primeros mandamientos de Dios.
Esta es la razón fundamental por la cual se afirma que Jesús jamás cambió los mandamientos de Dios. Más bien, en Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús dijo, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Aunque la Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de Dios, Jesús dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer. Además, en Mateo capítulo 5 versículo 19, Jesús dijo, por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Parece que los papas y sacerdotes católicos serán los más pequeños en el reino de los cielos porque suprimieron los 3 primeros mandamientos de Dios por el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y cambiaron también los 7 mandamientos restantes y enseñaron a los demás católicos a hacer lo mismo. Parece también que los pastores y hermanitos evangélicos serán los más grandes en el reino de los cielos, porque ellos no cambiaron los mandamientos de Dios. Para saber si los papas, sacerdotes y católicos, serán los más grandes en el reino de los cielos, mire este video hasta el final. Para que nadie cambie los 10 mandamientos de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, Dios dio esta disposición, no añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, tal como yo se lo ordeno. En los versículos anteriores se observa que Dios prohibió añadir o quitar sus mandamientos. Pero la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos por otros 10. Además, añadió la frase amarás a Dios sobre todas las cosas, y quitó los 3 mandamientos que prohíben fabricar y rendir culto a las estatuas. La Iglesia Católica no cumple lo escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, y no cumple lo escrito en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 2 al 6. Para que nadie sea engañado por las religiones paganas, Dios estableció el concepto de ídolo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos del 16 al 18 Dios dijo, por tanto no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Si un ídolo es cualquier cosa esculpida, tallada, moldeada, con forma de hombre o de mujer, entonces surge la pregunta por qué la Iglesia Católica venera innumerables estatuas con forma de hombre, de mujer, de niños, con forma de animales. Es evidente por lo tanto que venerar los objetos creados fue el objetivo por el cual la Iglesia Católica cambió los 3 primeros mandamientos de Dios. Para que nadie cambie los mandamientos de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 2, Dios dijo, temerás a Yahvé tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. En estos versículos, Dios pide a su pueblo cumplir sus mandamientos todos los días de su vida y que sus hijos también los cumplan. Este mandamiento tampoco lo cumple la Iglesia Católica, más bien cambió los 3 mandamientos de Dios por su mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y enseñó a los hijos de los católicos a cumplir su mandamiento, y no los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no es suficiente con decir que Jesús cambió los mandamientos de Dios por un mandamiento nuevo, es necesario examinar las implicaciones que eso conlleva. Pues si Jesús hubiese cambiado los 3 mandamientos de Dios, automáticamente invalida todos los versículos del Antiguo Testamento en los que Dios pidió cumplir sus mandamientos. Si usted cree en Dios, entonces debe cumplir los mandamientos de Dios tal como están escritos en la Biblia. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos también deben cumplirlos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9, Dios por medio de Moisés dijo, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos,
Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo, escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. En estos versículos del Antiguo Testamento, Dios pidió amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es evidente, por lo tanto, que Jesús no cambió ningún mandamiento, ni dio un mandamiento nuevo, sino que pidió amar a Dios como Dios lo había dicho. Al amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, no hay amor para amar a las estatuas de yeso. Además, al memorizar los mandamientos de Dios y enseñarlos a sus hijos, al cumplirlos y hacerlos cumplir, no hay la posibilidad de cambiarlos nunca. Amigo, no se engañe pensando que escaparán de la ira de Dios, quienes desobedecen los mandamientos de Dios. Escuche con atención una advertencia que Dios hizo a su pueblo, a quien dio sus 10 mandamientos. Esa advertencia se convirtió en castigo cuando el pueblo de Dios veneró estatuas. Refiriéndose al castigo que recibió el pueblo, por su desobediencia a los mandamientos de Dios, en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10 versículo 11, el apóstol Pablo escribió: todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. En este video usted encontrará las evidencias históricas del pueblo de Dios, para que no ignore los mandamientos de Dios. No importa a cuál religión usted asista, si usted desobedece los mandamientos de Dios, será castigado. En el libro del Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 25, Dios dio una advertencia para que su pueblo nunca abandone sus mandamientos. Esta advertencia de Dios dice: ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje, hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Anda derecho en su presencia y hazle caso, no le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Si le escuchas y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo exterminaré. No adorarás a sus dioses, no los servirás ni harás lo que allá se hace, antes bien destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Ustedes solo servirán a Yahvé, y yo bendeciré tu pan y tu agua, y apartaré de ti todas las enfermedades. En los versículos 32 y 33 Dios continuó diciendo: no hagas pacto alguno ni con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te lleven a servir sus dioses y a pecar contra mí, eso sería tu ruina. Como usted puede observar, cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, las naciones antiguas ya veneraban estatuas, por ello Dios dijo: no adorarás a sus dioses, no los servirás ni harás lo que allá se hace, antes bien destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Ustedes solo servirán a Yahvé. En los años siguientes a la salida de Egipto, Dios actuó con su pueblo en base a los 10 mandamientos que les dio. Los bendijo cuando cumplían sus mandamientos, y los castigó cuando desobedecían. Los versículos anteriores constituyen una pequeña muestra de lo que está escrito en los libros de la ley de Dios. Estos libros son, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 10 mandamientos de Dios escritos en estos libros, son el fundamento religioso del pueblo de Dios. Son la base sobre la cual se construyó el templo de Dios en Jerusalén, y también son la base sobre la cual los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios. Los profetas de Dios mencionados en la Biblia son, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y Daniel. Mire las fechas en los que fueron escritos estos libros de los profetas y observe que estos profetas de Dios vivieron miles de años antes que existiera Jesús, María, José, los 12 apóstoles, miles de años antes que existiera el cristianismo. El libro del profeta Abdías se escribió 840 años antes de Cristo. El libro de Joel se escribió entre el año 835 y 830 antes de Cristo.
El libro de Jonás se escribió en el año 760 a.C. El libro de Amós se escribió entre el año 760 y 755 a.C. El libro de Miqueas se escribió entre el año 740 y 710 a.C. El libro de Isaías se escribió entre el año 700 y 680 a.C. El libro de Nahum se escribió entre el año 630 y 620 a.C. El libro de Sofonías se escribió en el año 630 a.C. El libro de Ezequiel se escribió entre el año 590 y 570 a.C. El libro de Daniel se escribió entre el año 536 y 530 a.C. El libro de Ageo se escribió en el año 520 a.C. El libro de Zacarías se escribió entre el año 520 y 470 a.C. El libro de Malaquías se escribió entre el año 430 y 420 a.C. El libro de Oseas se escribió entre el año 715 y 710 a.C. El libro de Habacuc se escribió en el año 606 a.C. El libro de Jeremías se escribió entre el año 585 y 580 a.C. En el tiempo en el que vivieron los profetas de Dios, no existió Jesús, no existió María, no existieron los 12 apóstoles, no existió el cristianismo, pero todos los pueblos paganos practicaban la tradición de venerar estatuas, por ello los profetas por mandato de Dios rechazaron esas tradiciones paganas. Para tener un pueblo consagrado al único Dios que creó los cielos y la tierra, Dios les dio sus mandamientos en las 2 tablas de piedra. Con aquellos mandamientos debían adorar a un Dios espíritu, a un Dios invisible, a un Dios que había manifestado su voluntad a través de sus mandamientos que les dio por medio de Moisés. En cambio los otros pueblos de la antigüedad, cada uno veneraba a sus dioses y les rendían culto, según sus propias tradiciones que estaban arraigadas en su corazón. Por el contacto diario con la gente de los pueblos paganos, debido al comercio u otras actividades, aún el pueblo de Dios fue arrastrado a adorar los dioses hechos de piedra. A ellos fueron enviados los profetas de Dios a cumplir su misión. Apartar al pueblo de Dios de toda tradición pagana. Le recomiendo subrayar en su Biblia católica los versículos que se muestran a continuación para que observe la similitud que existe entre las antiguas tradiciones idolátricas de los pueblos paganos y la tradición de la Iglesia Católica. Si le gusta este vídeo, suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que estaré subiendo, y compártalos por las redes sociales. Puede contactarme al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. A continuación mostraré los versículos del Antiguo Testamento en los que todos los profetas de Dios rechazaron la tradición de venerar estatuas. Así usted observará que la tradición de fabricar estatuas, vestirlas, cargarlas al hombro, rezarles, adorarlas en grandes templos, es una tradición que proviene de las antiguas naciones paganas. Esa misma tradición practica la Iglesia Católica. No se pierda ningún detalle de este video y mírelo hasta el final. El libro del profeta Isaías fue escrito aproximadamente entre el año 700 y 680 a.C. En su época no existió Jesús, no existió María, no existieron los 12 apóstoles, no existió el cristianismo, pero ya existió la tradición de venerar estatuas. En la parte superior de la pantalla mostraré la fecha en la que fueron escritos los libros de los profetas de Dios, para que usted observe que esa tradición de venerar estatuas es muy antigua. El profeta Isaías, en el capítulo 2 versículo 6 escribió: Yahvé, has rechazado a tu pueblo, a los hijos de Jacob, porque su país está lleno de adivinos y de magos, como los hay entre los paganos, y se ven numerosos extranjeros. Versículo 8: Su país está lleno de ídolos, pues se inclinan ante la obra de sus manos, ante la figura que modelaron sus dedos. En estos versículos observamos que, años después que el pueblo de Dios recibió los 10 mandamientos, abandonó sus mandamientos y con sus manos fabricaron estatuas y las veneraron tal como hacían los pueblos paganos. Veneraron al ternero que les fabricó Aarón, Éxodo capítulo 32 versículos del 1 al 35. Veneraron la estatua femenina de la diosa Astarte, del dios Milcom, del dios Quemos, que el rey Salomón introdujo en Israel.
Primer libro de los Reyes capítulo 11 versículos del 4 al 11. Veneraron los 2 becerros que les fabricó el rey Jeroboam. Primer libro de los Reyes capítulo 12 versículos del 28 al 33. Veneraron otros dioses traídos de Babilonia. Segundo libro de los Reyes capítulo 17 versículos del 24 al 34. El país se llenó de estatuas que ellos fabricaron con sus manos, y las adoraron. Estas citas bíblicas las explicaré más adelante, por ello continúe mirando el video. Dios amonestó a su pueblo para que abandonen esa tradición pagana. Escuche los siguientes versículos y observe cómo Dios siempre rechazó la tradición de venerar estatuas. En el capítulo 2 versículos 17 y 18 el profeta Isaías escribió: Solo Yahvé será exaltado cuando venga aquel día, y de los ídolos no quedará nada. El profeta Isaías en el capítulo 2 versículo 20 escribió: Ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos los ídolos de oro y de plata que se había hecho para adorarlos. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano las estatuas que el hombre se hizo para venerarlas serán destruidas. El profeta Isaías en el capítulo 17 versículos 7 y 8 escribió: Por ese entonces, el hombre mirará a su Creador y volverá sus ojos al Santo de Israel. Ya no se fijará más en lo que construyeron sus manos, ni contemplará lo que trabajaron sus dedos, los postes sagrados y los altares para el incienso. Estos versículos son muy claros al afirmar que en un día futuro el hombre pondrá su fe en Yahvé Dios de Israel que creó los cielos y la tierra. El hombre ya no pondrá su fe en estatuas de yeso. Para que los católicos nunca conozcan estos versículos en los que Dios exige dirigir la fe y la oración al Dios invisible de Israel, la Iglesia Católica jamás permitió que los católicos leyeran libremente la Biblia. A los primeros cristianos que leían la Biblia los persiguió y asesinó en la Santa Inquisición, los masacró en el Coliseo romano. Este Coliseo es la fiel evidencia de la persecución de la Iglesia Católica en contra de los primeros cristianos, con el objetivo de exterminar el cristianismo y hacer prevalecer el catolicismo y su tradición de venerar estatuas. A pesar de que esta masacre se puede investigar en cualquier diccionario o en la Internet, la Iglesia Católica afirma que es la única iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Lo peor es que los católicos creen en esa mentira. A continuación mostraré las evidencias que demuestran que los romanos de Roma, perdón la redundancia, es que los católicos no entienden que los romanos mataron al Señor Jesús. Los católicos no entienden que la Iglesia Católica es de Roma, país que condenó a muerte a Jesús por medio de Pilato, Herodes, y los soldados romanos. Por ello la Iglesia se llama católica, apostólica y romana. A continuación la primera evidencia que demuestra que los romanos por medio de Herodes, Pilato y los soldados romanos, dieron muerte a Jesús. Pilato lo entregó a crucifixión y los soldados romanos lo azotaron hasta desfigurarle el rostro. Esto se puede comprobar en el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 26, en el que está escrito: Entonces Pilato le soltó a Barrabás. Mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos del 27 al 31 está escrito: Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos del 33 al 38 está escrito: Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. En el Evangelio de Juan capítulo 19 versículos del 32 al 34 está escrito: Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. A continuación, la segunda evidencia que demuestra que los romanos, por medio de Herodes, Pilato y los soldados romanos, dieron muerte a Jesús. La muerte de Jesús se exhibe en los cuadros de las 12 estaciones que existen al interior de los templos católicos. A esos cuadros que escenifican la muerte del Señor Jesús se les llama Vía Crucis. Cada estación del Vía Crucis muestra que fueron los romanos los que mataron al Señor Jesús. A continuación, la tercera evidencia que demuestra que los romanos, por medio de Herodes, Pilato y los soldados romanos, dieron muerte a Jesús. En la Semana Santa también la Iglesia Católica festeja con gloria el asesinato de Jesús. Pues escenifica con católicos la muerte de Jesús. Un hombre sin ropas interpreta a Jesús, mientras que otros católicos vestidos de soldados romanos escenifican el castigo que le propinaron a Jesús. La Iglesia Católica se enorgullece de haber asesinado a Jesús. Por ello rememora con gloria ese asesinato en la Semana Santa. De santa no tiene nada aquella semana en la que dieron muerte al Hijo de Dios. A continuación, la cuarta evidencia que demuestra que los romanos, por medio de Herodes, Pilato y los soldados romanos, dieron muerte a Jesús. La más reciente es la película, La Pasión de Cristo, que describe también la muerte de Jesús en manos de los romanos. En aquella película se observa a Herodes, Pilato y a los soldados romanos dando muerte al Señor Jesús. El credo es la quinta evidencia que demuestra que los romanos, por medio de Herodes, Pilato y los soldados romanos, dieron muerte a Jesús. Este credo no es un rezo para Dios, sino más bien es una afrenta a Dios, porque con orgullo y arrogancia le recuerdan a Dios que fueron los romanos que dieron muerte a su Hijo Jesús. Para afrentar a Dios, la religión católica reza este credo, y los católicos no se dan cuenta que con este rezo provocan la ira de Dios. El credo católico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este credo demuestra que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, pues fue quien entregó a Jesús para que los soldados romanos lo azotaran y crucificaran. Pilato fue un vasallo de Roma. Esto usted lo puede investigar fácilmente en la Internet o en cualquier libro de historia. La Santa Inquisición, la Semana Santa, el Evangelio de Jesús, el Vía Crucis, y el Credo, demuestran que la Iglesia Católica quiso eliminar del planeta la fe en el Señor Jesús. Para no tener que explicar este asesinato de los romanos, a los católicos no les permiten leer la Biblia. En la misa le entregan al católico una hoja de misa para que se lea lo que la Iglesia Católica quiere que se lea, y nada más. En aquella hoja de misa está escrito rezos a las vírgenes y santos, y versículos preseleccionados. Año tras año la hoja de misa es la misma. Jamás se le permite al católico leer libremente la Biblia. Por lo cual, los católicos nunca se han dado cuenta que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está escrito el asesinato de Jesús en manos de las autoridades romanas. Publicar estas verdades históricas y bíblicas no es arremeter contra la Iglesia Católica. Millones de católicos defienden el catolicismo sin conocer estas verdades. Mire este video hasta el final y observe las muchas ocasiones en las que Dios pidió abandonar la tradición de venerar estatuas. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y congréguese ahí. Lea continuamente la Biblia, porque hay muchas otras religiones falsas, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, y compártalos por las redes sociales. Escriba sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Continuando con el rechazo a la tradición de venerar estatuas,
En la antigüedad el profeta Isaías en el capítulo 27 versículo 9 escribió: Ahora bien, así es como será pagada la falta de Jacob, como será expiado su pecado, tendrá que hacer pedazos sus altares y moler sus piedras como se hace polvo la piedra de cal, y no levantar más postes sagrados o monumentos de piedra en honor al sol. Por estos versículos sabemos que para perdonarle su pecado, Dios exigió a su pueblo destruir las estatuas y no volver a fabricarlas. Dios pidió también destruir las estatuas y monumentos en honor al sol. Antiguamente la imagen del sol era fabricada o tallada en piedra, tal como se observa a la izquierda. Actualmente es tallada en oro. Es evidente que la Iglesia Católica venera al sol, pues la imagen del sol está en todos los templos católicos, y los papas y sacerdotes le rinden culto. Mire la foto del Papa Francisco. La imagen del sol también está sobre un gran altar al interior de la Basílica de San Pedro. El pecado de la Iglesia Católica será perdonado cuando los papas y sacerdotes hagan pedazos esos monumentos al sol, y no volver a levantarlos. Los otros profetas de Dios también rechazaron la veneración al sol, por ello mire los siguientes videos, pues demostraré que dentro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se adora al sol. El profeta Isaías en el capítulo 30 versículo 22, por mandato de Dios, escribió: Encontrarás que son impuros la cubierta de plata de tus ídolos y el revestimiento de oro de tus estatuas. Los tirarás como unas inmundicias y les dirás: váyanse de aquí. Estos versículos afirman que todos los adornos que se colocan sobre las estatuas son impuros. El diccionario define la palabra impuro como, que está muy lleno de basura o suciedad. Las palabras similares a impuro, son, sucio, puerco, asqueroso, repugnante, nauseabundo. Es decir, todos los adornos que los católicos colocan sobre sus estatuas, ante Dios esos adornos son asquerosos, repugnantes, sucios. Por ello, Dios pide tirarlos. Para que el católico no conozca estas verdades, no le permiten leer libremente la Biblia. Solo le piden que sea fiel católico, que respete la tradición, las fiestas de las vírgenes y santos, y rece devotamente. El profeta Isaías en el capítulo 31 versículo 7 escribió: En ese día cada uno de ellos tirará sus ídolos de plata o de oro, todos los ídolos que ustedes se han hecho. Por estos versículos sabemos que llegará un día en el que la gente tirará a la basura las imágenes que se habían hecho para adorarlas. El profeta Isaías en el capítulo 42 versículo 8 escribió: Yo soy Yahvé. Ese es mi nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. En estos versículos está claro la sentencia de Dios para aquellos que veneran estatuas: Yahvé Dios jamás aceptará que el honor de su nombre sea dado a las estatuas. El honor que debe dársele es a su nombre de Dios invisible. El profeta Isaías en el capítulo 42 versículo 17 escribió: Se retirarán humillados todos los que confían en los ídolos, los que dicen a las estatuas fundidas: ustedes son nuestros dioses. En estos versículos está muy claro que llegará un día en el que todos los que confían en sus estatuas serán humillados. El profeta Isaías en el capítulo 44 versículos del 9 al 11 escribió: Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean, y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco, y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten. Verán cómo sentirán, al mismo tiempo, miedo y vergüenza. En estos versículos, Dios afirma que los fabricantes de estatuas no entienden nada de lo divino, no entienden los mandamientos de Dios. Pues sus estatuas no sirven para nada, por ello serán avergonzados. El profeta Isaías en el capítulo 44 versículo 12 escribió: El herrero trabaja con la fragua y a martillazos da forma a su obra, la trabaja con la fuerza de sus brazos. Siente hambre y se cansa y se agota. En estos versículos observamos que en la antigüedad los herreros fabricaban estatuas de metal. A martillazos daban al metal la forma humana, para que la gente los venere en sus templos. De la misma manera la Iglesia Católica se fabrica estatuas de metal.
El profeta Isaías en el capítulo 44 versículo 13 escribió: el escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre, para ponerlo en un templo. En estos versículos se observa que en la antigüedad los escultores fabricaban estatuas de madera. Con el cincel daban forma humana a la madera para que la gente los venere en sus templos. Asimismo, los católicos fabrican estatuas de madera con forma humana. El profeta Isaías en el capítulo 44 versículos del 14 al 20, respecto a los escultores que labran la madera para hacer imágenes divinas, escribió: para labrar su ídolo tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan. Pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él, se hace un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo, se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobra de la leña se fabrica su dios, su ídolo ante el cual se agacha, se tira al suelo, y le reza diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden. Sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da a la razón. No reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí, y con lo que sobra voy a hacer esta tontería. Y me voy a agachar ante un trozo de madera. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse: ¿qué tengo en las manos sino puras mentiras? En estos versículos, Dios muestra cómo desde la antigüedad los hombres se fabricaban estatuas de la madera que les sobraba después de cocer los alimentos. Sabiendo que la estatua que fabricaron con la leña no era un dios, no recapacitaron ni entendieron que ese objeto que fabricaron era una tontería. Asimismo, los católicos se fabrican estatuas de madera, y no entienden que su estatua es una tontería, y no es Dios. El profeta Isaías en el capítulo 45 versículo 16 escribió: quedarán confundidos y humillados los fabricantes de ídolos, y se irán avergonzados. Este versículo es idéntico al capítulo 44 versículos del 9 al 11 mencionados anteriormente. Llegará un día en el que los fabricantes de estatuas serán confundidos, avergonzados y humillados. El profeta Isaías en el capítulo 45 versículo 20 escribió: reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. No se ofenda, amigo, en estos versículos es Dios el que llama tonto a quienes ponen su fe y rezan a las estatuas. Dar a conocer estos versículos, no es arremeter contra la Iglesia Católica. Más bien, la Iglesia Católica arremetió contra los cristianos para llevarlos al paganismo antiguo. El profeta Isaías en el capítulo 46 versículos 1 y 2 escribió: sus ídolos son puestos sobre bestias de carga, sus objetos sagrados son un peso para las bestias cansadas. Se desploman y se caen junto con estas, incapaces de salvar a las que los transportan. En estos versículos, Dios dice que las estatuas sagradas al caerse son incapaces de salvar a quienes las cargan. Pero los católicos no se dan cuenta de esto. Amigo, subraye todos estos versículos en su Biblia y enséñelo a su familia para que la Iglesia Católica no los engañe más. El profeta Isaías en el capítulo 46 versículos del 6 al 9 escribió: pero la gente saca el oro de su cartera y lo pesan con la plata en la balanza. Le pagan a un joyero para que les haga un dios al que adoran y delante del cual se tiran al suelo. Se lo echan al hombro y lo llevan, después lo colocan donde va a quedar, y allí está sin que se mueva de su sitio. Por más que le hablan no responde y a nadie salva de la ruina. Recuerden esto y tengan vergüenza, reflexionen en su corazón, pecadores. Recuerden las cosas que pasaron antiguamente. Yo soy Dios y no hay otro igual, soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. En estos versículos,
Dios revela cómo los antiguos paganos pagaban para que les fabriquen estatuas, delante de las cuales se arrodillaban y les rezaban. Las llevaban al hombro, las ponían en altares. Sus estatuas no se movían del lugar en el que las ponían, y por más que le rezaban no les respondían y a nadie salvaban. A esos paganos Dios les dijo: reflexionen en su corazón, pecadores. En la imagen se observa que los paganos ponían a sus estatuas sobre un altar de madera con varas laterales para cargar las estatuas de sus dioses. Como sucedió en la antigüedad, así los católicos se fabrican estatuas, las ponen en altares con varas laterales para cargarlas, las llevan al hombro para ponerlas en un templo y les rezan y adoran. A los católicos, Dios les dice: reflexionen en su corazón, pecadores. El profeta Isaías en el capítulo 57 versículo 6 escribió: ustedes escogen piedras parejas en el torrente, las que pasan a ser sus dioses. Sobre ellas derraman vino y presentan sus ofrendas. ¿Acaso me sentiré bien con esas cosas? En estos versículos, Dios manifiesta cómo los antiguos paganos fabricaban sus estatuas de las piedras que sacaban del río, y les ofrecían ofrendas. Asimismo los católicos fabrican estatuas de piedra, y les ofrecen ofrendas. Mire la estatua de María tallada en piedra, tal como lo hacían los paganos en la antigüedad. El profeta Isaías en el capítulo 57 versículo 13 escribió: cuando pidas auxilio, que te salven tus ídolos despreciables. El viento se los llevará a todos, desaparecerán de un soplo. En estos versículos observamos que desde la antigüedad Dios dijo a los que veneraban estatuas: cuando pidas auxilio que te salven tus ídolos despreciables. Amigo, Dios no los salvará si usted venera estatuas. En su Biblia católica, subraye y resalte los versículos presentados en este video, pues demuestran de manera contundente que la Iglesia Católica practica el paganismo de las antiguas naciones. Son muchos los versículos en los que el profeta Isaías denunció esa tradición pagana de fabricar estatuas, llevarlas al hombro, vestirlas, ponerlas en grandes templos, implorarles, rezarles, ofrecerles ofrendas y sacrificios. El profeta Isaías denunció esa tradición, miles de años antes de que existiera Jesús, de que existiera María, de que existieran los 12 apóstoles. El profeta Isaías denunció esa tradición, miles de años antes de que existiera el cristianismo. Por ello, amigo, se puede afirmar que la tradición de venerar estatuas no se lo hace para honrar a María o a Jesús, sino para continuar con esas antiguas tradiciones paganas. Si Jesús hubiese suprimido los 3 primeros mandamientos de Dios, o hubiese resumido los 10 mandamientos de la ley de Dios, se tendría que eliminar de la Biblia los versículos que el profeta Isaías escribió en contra de la veneración de estatuas. Es imposible eliminar o cambiar los versículos de la Biblia, por lo tanto, usted debe entender que Jesús no cambió ninguno de los 10 mandamientos de Dios. Por ello, en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Amigo, no crea que Jesús suprimió la ley y los profetas. No crea que Jesús cambió los mandamientos de Dios para venerar estatuas. Jesús no vino para deshacer la ley de Dios o los libros de los profetas. En verdad, dijo Jesús, mientras dure el cielo y la tierra no pasará una letra o una coma de la ley. Por lo tanto, amigo, no crea las mentiras y malas interpretaciones de la Iglesia Católica. Pues así como los paganos de la antigüedad rendían culto a sus estatuas, así mismo lo hace la Iglesia Católica. Para promover en todo el mundo la veneración de estatuas de vírgenes, santos, ángeles y arcángeles, la Iglesia Católica suprimió los 10 mandamientos de Dios por los mandamientos católicos. Además, para que la gente crea en el catolicismo, la Iglesia Católica se autodenominó cristiana, usó en vano el nombre de Dios, de los patriarcas, de los profetas, de Jesús, de María, del Espíritu Santo, de los apóstoles y de los primeros cristianos. La Iglesia Católica también inventó muchos rezos para repetirlos, así los católicos rezan y se encomiendan a supuestos santos y santas, por ejemplo San Juan,
San Pedro, San Pablo, Santa Ana, Santa Catalina, se encomiendan también a los ángeles, a los arcángeles, y a miles de vírgenes. Con todos esos rezos, los católicos no oran a Dios ni al Señor Jesús, los únicos que pueden hacer milagros y perdonar pecados. Por ello, amigo, si usted lee la Biblia, cumpla los mandamientos de Dios escritos en la Biblia, y no los mandamientos de la Iglesia Católica. En el siguiente vídeo mostraré las ocasiones en las que otro profeta de Dios llamado Jeremías rechazó las prácticas idolátricas de los antiguos pueblos paganos. Esas antiguas tradiciones y culto religioso, actualmente lo realiza la Iglesia Católica. Por ello presento lo que escribieron los profetas de Dios para que los católicos conozcan que la misa y todo acto litúrgico de la Iglesia Católica proviene del paganismo antiguo. Suscríbase a mi canal de YouTube Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Mírelos, subraye los versículos en su Biblia Católica y compártalos por las redes sociales. Cualquier sugerencia o comentario escríbalo en la caja de comentarios o a mi correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com.